¿Cuáles son las proyecciones económicas para Estados Unidos tras asumir el poder Donald Trump en este país? Hoy estaremos hablando acerca de esto con el economista Tulio Rodríguez. Tulio, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenos días, Marjorie. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, uno de los aspectos que formó parte de las prioridades de la campaña de Donald Trump tiene que ver con el tema económico y muchos residentes en este país a la expectativa de que pueda mejorar la economía. Quisiera que habláramos un poco acerca de lo prometido en campaña y de los anuncios y sobre todo todas estas órdenes firmadas una vez que asumió el poder. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención como algo positivo o como algo negativo? Sí, cómo no, con mucho gusto. ¿Qué está ofreciendo Donald Trump desde el principio? Él está diciendo, vamos a recortar los impuestos, vamos a restringir la inmigración, vamos a reforzar todo lo que es la producción de energías, todas las energías por parte de petróleo, y vamos a hacer deportaciones masivas. Esa es la base de lo que él ha hablado. Pero todo esto viene dentro de un contexto donde él acaba de derrotar al contrario de una manera sustancial y sin duda. ¿Por qué pierde Biden? Bueno, Biden pierde porque tiene un desempeño que no fue específicamente lo que se deseaba en el debate, pero a Biden realmente lo tumba la economía. Biden ha tenido una economía que es estable. Los consumidores, los propietarios de la empresa sienten que la economía ha ido progresando. Biden tuvo una aprobación, sin embargo, a pesar de eso, de solo 36%, uno de los más bajos nunca, y solamente el 33% de las personas aprobaba como Biden manejó la economía. ¿Esto a qué se debe? Y ya les voy a decir hacia dónde vamos. Esto se debe que básicamente en el mandato de Trump, que fue del año 2017 al 2021, la tasa de inflación acumulada estuvo en aproximadamente un 8%, mientras Biden se llevó la peor parte de la pandemia, estuvo en el 21%. Y eso se debe sustancialmente a dos cosas, a las cantidades de dinero que se tiraron a la calle, que fueron de manera gigantesca, y después vinieron aumentos sostenidos de la tasa de interés, básicamente para frenar el control de la inflación. Eso le fue afectando al bolsillo masivamente a todo el mundo. Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo? Y aquí viene la parte que son los problemas. Nosotros tenemos hoy todavía una tasa hipotecaria que es del 7%, que es más del doble de lo que era en enero del 2021. Y esto afecta los bolsillos del consumidor, esto afecta lo que se llama la gente de a pie. Y hay un factor que preocupa mucho, sobre todo uno que vive tanto tiempo en los Estados Unidos, que es la desigualdad, la proporción del patrimonio neto total en poder del 1% más rico, es solamente del 30,8%, que es el nivel más alto en 3 años. De la misma manera, el 1% controla apenas el 50% de toda la riqueza. Y esto es realmente un problema, y esto es lo que genera un concepto que en los países latinoamericanos se llama lucha de clases. En los Estados Unidos eso no se contempla de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, estamos teniendo un déficit que es muy importante. La diferencia entre lo que es el ingreso y el Producto Interno Bruto de 6%. Esto es muy grande y esto no pasaba sino desde la guerra, desde 1945. Entonces esto tiene una economía que si bien está creciendo porque tienes una deuda de 36,8 trillones de dólares, sigues imprimiendo dinero de una manera masiva y eso es lo que te mantiene funcionando. Pero todo eso tiene un límite. Entonces ahora tenemos una cantidad de promesas. Una cantidad de promesas que se están haciendo y esta mañana yo veía en la prensa una de las cantidad de órdenes que se han establecido. Una de las cosas que preocupan más en el contexto económico es la implantación de aranceles. Ujú. Aquí se le está diciendo a los mexicanos y a los canadienses, que son los aliados en el área de libre comercio que se tiene con Canadá y con México, que se les va a aumentar un 25% a los productos que se fabrican en esos países. Esto es un tema muy peligroso porque la propensión marginal de las tarifas, de los aranceles, en convertirse en inflación es muy alto. Y la inflación para los Estados Unidos es el peor daño para la sociedad organizada.
los que hemos vivido en Latinoamérica o algunos países europeos, uno maneja la inflación de otra manera distinta, uno está familiarizado con ese concepto. Los americanos no están familiarizados con el concepto de inflación. Cuando uno le empieza a pegar en el bolsillo esas tasas de interés, cuando uno le empieza a pegar en el bolsillo esos aumentos de precios, eso es complicado. Y entonces es posible que esos aumentos de aranceles se conviertan en lo que yo llamo un tema ultra peligroso, porque esos aranceles, un 25% de los productos aplicados en Canadá, resultan en lo que se llama una transferencia del 50% de inflación en el índice de precios. Esto pudiera aumentar unos 80 puntos básicos y se llegara al 75%, serían 100 puntos básicos. Eso, ¿qué pasa? Y por eso yo estoy haciendo el alerta, porque aquí, y les voy a hablar de las cosas buenas inmediatamente, pero quería hablar de este tema primero. Eh, si nosotros generamos este tipo de ambiente que pueda ser conducivo a lo que se llama una guerra económica, eso puede generar una realineamiento de los países. Y entonces México y China, México se puede realinear con China y eso puede tener un impacto incluso más fuerte en los Estados Unidos. Sí, China tiene un problema. Ajá, adelante, Sobre Marjorie, el por caso de favor. México quisiera profundizar porque ya Claudia Sheinbaum ha reaccionado a esta noticia. Trump bajo el argumento de que tanto México como Canadá está permitiendo la entrada de inmigrantes irregulares y también de drogas ilícitas, toma esta medida, pero Sheinbaum dice, bueno, esto se va a ver reflejado en más inflación para los ciudadanos porque las empresas automotrices que funcionan en México pues también van a hacer un incremento. Entonces, al final, ¿quién paga por esta medida? Paga el consumidor. Y lo que está diciendo Claudia Sheinbaum, en el fondo, Claudia Sheinbaum, en el fondo es una cosa que es cierta, porque al final, ¿qué pasa? Al final va a haber escasez de capital o el capital se va a hacer más costoso y esto es lo que se llama un ciclo perverso y ahí tenemos que tener muchísimo cuidado. Pero lo que les estaba diciendo en el momento que me hacía la pregunta es que puede haber un realineamiento de México con China. China en estos momentos es un adversario, es la segunda economía del mundo, supuestamente iba a ser la primera, pero China está en un proceso de franco decrecimiento porque tienen un problema poblacional, porque los chinos no pueden crecer. De la época, hace 40 años, de la época de Mao Zedong, se estableció que tenían que tener un solo hijo por familia, se estableció que ese hijo tenía que ser varón, entonces ellos tienen un desequilibrio entre la cantidad de hombres y mujeres y no tienen la capacidad de reproducirse. Entonces, desde el punto de vista poblacional, demográfico, eh, hay quien dice que los chinos van a perder 300 o 400 millones de personas de aquí a fin del siglo. Entonces, eso los pone en una situación de alta peligrosidad y que pueden tomar cierto tipo de medidas que a los Estados Unidos no le interesen. Y entonces una alianza de China con México para poder ponerle freno a aranceles que los Estados Unidos estén poniendo no es una cosa que podemos descartar. Entonces este tipo de cosas uno sabe cómo empiezan, pero no saben cómo terminan. Con Canadá pudieran ocurrir cosas del mismo género. Nosotros estamos acostumbrados a mandar mercancía semiterminada de los Estados Unidos a México. Y en México se hace el proceso de la maquila, se termina y se reexporta de regreso para los Estados Unidos con un valor agregado. Entonces ese es el intercambio que existe entre muchas plantas que están en Phoenix, que están en Arizona, con las otras plantas que están en Chihuahua, que están del otro lado de la frontera. Y hay mucho intercambio también de obreros. Uno ve en toda la parte de Texas, buena parte de los obreros son mexicanos, son mexicanos. Algunos de ellos son documentados, otros no son documentados. Pero de esa fuerza laboral depende el costo de las viviendas que fabricas en los Estados Unidos. Porque si no tienes esa fuerza laboral, primero, no tienes la gente que lo haga, o si tienes que emplear americanos que son más costosos, el costo de la vivienda se incrementa. Por eso es que estas situaciones son sumamente peligrosas. Entre las cosas buenas, esto yo lo estoy advirtiendo como una situación que lo veo como un peligro, la parte de los aranceles. A lo mejor sale bien, pero este tipo de reacciones violentas en un país que nunca ha tenido aranceles, que nunca se ha impuesto en una suerte que es lo que me preocupa, de una guerra comercial, esto es, esto es lo que preocupa. Sin embargo, en el lado bueno, nosotros vemos ayer
muchas órdenes ejecutivas. Bueno, están sacando gente que no interesa, están hablando de una cantidad de cosas que desde el punto de vista del comportamiento social parece que tienen razón. Pero una cosa que me llamó la atención fue cuando nosotros vemos ayer en la Casa Blanca a la gente del SoftBank, la gente de OpenAI, estaba Larry Ellison también, y están organizando una, todo un proceso para hacer lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial de una manera masiva dentro de los Estados Unidos, para que los Estados Unidos tengan la verdadera infraestructura de inteligencia artificial. Entonces, tienen el dinero, están hablando de que van a hacer inversiones que van a llegar hasta los 500 billones de dólares. Estás hablando de la gente primaria, la gente que conoce todo esto. Estás hablando de Altman, de Larry Ellison y de un señor, bueno, él es americano japonés, que es más, señor Masayoshi, que es el que tiene el banco que se llama el SoftBank. Entonces todo eso va a producir, eso es positivo. Hay una fábrica, y yo siempre he comentado sobre esto, hay una fábrica que está en Taiwán. Esa fábrica que está en Taiwán produce lo que se llaman los chips de alta generación. Esa fábrica se llama TSMC, y es la fábrica más importante que produce esos chips de alta que tienen alta densidad. Los chips se miden por el tamaño. Mientras más pequeño es el chip, que tenga mayor cantidad de circuitos, el chip es más eficiente. Entonces, son lo que se llaman los nanometers. Y el chip que llegue a los 3 nanometers, o si ya un nanometer, lo que hace es que tiene muchísimos circuitos dentro de la misma superficie. Y esos son los chips que se van a utilizar en lo que se llaman las computadoras cuánticas, que son los nuevos modelos de computadora que vienen. Todo lo que nosotros conocemos como el concepto de información, eso va a cambiar. Todo yo no sé si la audiencia ha tenido oportunidad de integrarse con tecnologías como son, por ejemplo, ChatGPT, que ChatGPT, si uno se va familiarizando con eso y todo el mundo tiene acceso a eso. Bueno, no solo que le escribe una carta, sino le hace una presentación, le calcula una fórmula, le corrige absolutamente todas las cosas, y lo están comenzando a alimentar no solamente con la biblioteca de la historia de los casos, sino lo están comenzando a alimentar en vivo ¿Y de todo esto lo que sucede. lo ves como algo positivo, Tulio, o cómo impactaría al ciudadano común? Bueno, ahora estamos, me hacen una pregunta que es difícil, la voy a tratar de contestar porque uno no sabe. ¿Qué es lo que pasa con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, hay algo que se llama el breakthrough. Ese breakthrough, que es cuando que ya el propio computador puede generar código, al hacer la generación de código, puede generar nuevo pensamiento sin la participación humana. Todavía no estamos allí. Si tenemos aplicaciones que son los que se llaman los LLM, que son los Large Language Models. Entonces, ¿qué sucede? En la medida que eso va a progresar, ese es el futuro y eso nada nos puede sacar de allí. Indiscutiblemente que el ser humano va a perder o va a tener que competir con las máquinas por un concepto fundamental, que es el trabajo. Hay tres cosas que mueven la economía, que son las variables: el trabajo, la tierra y el capital. La tierra la vamos a seguir necesitando, el capital lo vamos a seguir necesitando, pero sí, las máquinas son las que se pueden imponer. Imagínate un, un cirujano cardiovascular. Un cirujano cardiovascular es la profesión más compleja y sofisticada y especializada que hay, porque es fácil pensar que un abogado se puede reemplazar, porque el abogado tiene un valor agregado que es relativo y fácilmente identificable. Un contador también tiene un valor que es fácilmente identificable, lo puedes cuantificar, lo puedes parametrizar, pero un cirujano cardiovascular, ¿cómo puedes hacer eso? Bueno, ahora tienes un robot que tiene más destreza que el propio cirujano cardiovascular, que está conectado a una base de datos con todos los casos, y cuando el paciente tiene un sangramiento, él consulta inmediatamente, dice, este tipo de sangramiento se trata de esta manera, tengo que ponerle esta cantidad de antibióticos, esta cantidad de medicina, y sin consultar en tiempo real sabe lo que tiene que hacer. Entonces ya estás desplazando al cirujano cardiovascular, no estamos allí.
pero ese es el camino, hacia allá es hacia donde vamos. Entonces, si nosotros podemos hacerlo en labores altamente especializadas, podemos hacerlo en todo lo que son las labores de rutina, conductores de automóviles, que son servicios menos especializados, pero que necesita la sociedad, entonces el ser humano comienza a ser desplazado. Y la labor de la sociedad es decir, ¿qué voy a hacer con el tiempo de las personas? Tenemos tiempo para hacer eso, porque esto no va a pasar de la noche a la mañana, pero sí va a pasar en un ciclo acelerado. Yo les comentaba que una de las cosas que se quieren es poder traer esas fábricas de chips a los Estados Unidos. Esas fábricas están en Taiwán. Taiwán es un sitio como ustedes saben, eso está frente a China. Y los chinos dicen que eso es territorio chino y que ellos eventualmente se van a mover a tomar posesión de Taiwán y a tomar esas fábricas, pero de esas fábricas dependemos. Esa es la base de la economía y de la sociedad futura del mundo. Entonces, una de las primeras cosas que estamos viendo en los planteamientos que se están haciendo es que vamos a hacer inteligencia artificial, vamos a tratar de hacer esas fábricas. De hecho, en Arizona hay una inversión importante de esa misma compañía TSMCC y bueno, la idea es fortalecerlos más, pero proceso que tenemos una relación con China que está eh, deteriorada por la misma razón como se comportan los chinos y por la misma razón de la situación que tienen los chinos. Pero los Estados Unidos, por otro lado, como les decía al principio, tienen una deuda de 36 trillones de dólares. Eh, Parte de esa deuda se recircula entre China, Japón, que son los altos tenedores de deuda americana, pero también, por supuesto, el tenedor fundamental son las instituciones americanas, como es el Seguro Social y los fondos de pensiones, sostienen buena parte de esa deuda también. Eso todo tiene una interacción. Entonces, cuando uno toma medidas, en este caso tenemos un nuevo gobernante que quiere tomar medidas y esas medidas, si son muy fuertes, si son muy rápidas, obviamente tienen unas consecuencias. Esas consecuencias pueden ser buenas o pueden ser no tan buenas. Las expectativas en este momento es el primer día de gobierno. Las expectativas es que esto va a ser bueno y si los Estados Unidos logra atraer fondos de proyectos que antes se estaban haciendo en China, eso estaría formidable. Ahora, no quieres traer todo para acá, no quieres fabricar todas las cosas acá. ¿Por qué? Porque tú tienes aquí otro nivel de vida, tú tienes aquí que el ciudadano común tiene unos ingresos más altos, el obrero en China tiene unos ingresos mucho más bajos. Entonces el mismo hecho que tú traigas todas esas fábricas para acá porque quieres ser independiente, eso conlleva otros costos entre sí que le vas a añadir al producto para poder pagar a la población que tú tienes aquí. Por eso es que a mí siempre le he tenido respeto, para calificarlo de alguna manera, al tema de los aranceles. Eh, yo he vivido buena parte de mi vida en un país donde los aranceles eran la forma integral como funcionaba el país, de eso se alimentaba el gobierno y de eso se alimentaban los sectores no ni siquiera informales, pero que estaban de alguna manera asociadas con el gobierno y no lo podías efectivamente controlar ni medir. Por eso es que yo de la parte de los aranceles soy un poquito conservador, porque la aplicación de ellos puede traer consecuencias y es de lo que más me preocupa. Todas las otras cosas las veo que en líneas generales yo veo las medidas estaban preparadas. Veo que sí, se lanzaron una cantidad de cosas ayer, y hoy siguen, pero estaban preparadas. La primera administración de Trump fue un poco caótica. Aquí se siente que está más organizada, se siente que tienes mejor el plan y eso ayuda. Eh, pero Ahora, Tulio, no creo. de esas medidas que ha anunciado Trump, ¿cuál aplica para tratar de brindarle un oxígeno al ciudadano común que ve subir todo lo que tiene que ver con alquileres, comida, pero no ve subir sus ingresos? O sea, para esa gente de ciudadano de a pie que tiene la expectativa de que si Trump es un empresario exitoso, pues también puede trasladar lo mismo a este país, ¿cuál sería esa propuesta de la cual ha hablado Trump?
Bueno, la propuesta fundamental es que a través de lo que es abaratar y hacer más factible la energía al acceso de todo, a través de lo que es aumentar todo el proceso de tecnología y de fabricación y uso de tecnologías modernas, y para eso tenemos grandes capitanes de empresa que los estamos viendo en esa función, el país se va a hacer más eficiente. Si las personas y el país es más eficiente y más efectivo, eso significa que vas a tener una mayor productividad. Si tienes una mayor productividad, entonces puedes contener el tema de la deuda. El problema central es que tú tienes que imprimir dinero aquí, no solo para pagar el presupuesto diario, sino tienes que imprimir dinero y contratar deuda para pagar los intereses de la deuda anterior. Eso solo se mejora con más productividad, porque los Estados Unidos se dividen en dos partes. Se dividen antes del año 1948 y después del año 1948. Porque antes del año 1948 no existía lo que hoy se llama la moneda fiat. ¿Qué es la moneda fiat? Yo tengo un dólar, imprimo todos los dólares que necesito, me los reciben en cualquier parte del mundo, las transacciones son en dólares y el dólar no está asociado a cuánto oro tengo, ni está asociado a nada, sino a la confianza que tiene la economía general del mundo en el dólar. En la medida que eso permanezca, los Estados Unidos pueden mantener su status quo. Y eso permanece si los Estados Unidos tienen una economía eficiente. Pero yo diría que más o menos desde Clinton hacia acá, todas las administraciones han solucionado todos los problemas. Todas las administraciones tienen problemas. A unos les tumban los edificios, a otros tienen problemas con los bancos, los otros tienen problemas con pandemia. Hay una cantidad de cosas que están allí y son cosas que uno no puede tapar el sol con el dedo porque es lógico que los problemas están allí. ¿Y los Estados Unidos qué hacen? Tienen lo que se llama el dólar todopoderoso y entonces lo imprimen. Pero hoy tienes 36 trillones de dólares y a menos esa deuda la puedes hacer desaparecer de dos maneras. Una, pagándola. Es una manera muy costosa. Y la otra es haciendo que los ingresos crezcan mucho más allá de lo que es los servicios de la deuda. Y si eso pasa, tú vas disminuyendo la deuda y haciendo que la población se haga más rica. Todas estas cosas, todas estas nuevas tecnologías, en teoría, si las estructuras bien, van a conducir a eso. Es un proceso complejo y hay una cosa que preocupa. Nosotros vivimos en algo que se llama democracia. Democracia es lo que se llama el poder del pueblo. Y el poder del pueblo es que tienes un congreso y ese congreso decide. Sí, tú tienes mayoría en las dos cámaras en estos momentos, pero eso es por 4 años. Uno puede generar el entusiasmo y puede generar una serie de leyes que vayan en función de ese crecimiento de la productividad. Y oiganme bien, es el crecimiento de la productividad la única cosa que puede dar garantía de un crecimiento sostenido del balance de los Estados Unidos, ¿no? De esos débitos y de esos créditos. Y eso puede suceder. Ahora, si dentro de 4 años pasa lo que está pasando hoy, que fue lo que se hizo ayer, se anularon una cantidad de provisiones que había hecho el gobierno anterior y esto no va, esto no va, esto no va, está quitando agencias, está cerrando cosas, estás despidiendo gente y lo estás haciendo por fuerza. Tienes el derecho a hacerlo. Vamos a ver cómo reacciona la población, cuáles son las consecuencias. Pero si dentro de 4 años viene otra administración que es lo contrario, porque esta no fue exitosa y vas a hacer lo mismo, entonces sigues teniendo un sistema democrático, pero que no empieza a no funcionar y a no darle el servicio a la colectividad. Los Estados Unidos son la excelencia en el mundo para mostrar que su sistema sí funciona, porque tiene la clase media más grande. Pero nuevamente, eso ha sido en base a esa generación de deuda. Hay que Ahora, ver Tulio, cómo van los ingresos en adelante. una vez que se empiecen a aplicar, digamos, todas estas decisiones, ¿en cuánto tiempo se puede notar un cambio en la economía y lo puede sentir el ciudadano? Marjorie, me estás pidiendo algo, hay Pero, un digamos, personaje. estos cambios son No, en no, no, 6 meses, se puede notar una mejoría, voy un a responder. año. Voy a responder, pero hay un personaje de la historia muy célebre que era el mago Merlín. El mago Merlín acompañaba al rey Arturo. Y el mago Merlín sale lo conocemos desde la cueva de cristal,
tomado a Arturo desde que era niño. Entonces, ¿qué hacía el mago Berlín? Él se ponía la bata de lunas, el cucurucho de estrellas y entonces veía el futuro. La pregunta requiere al mago Berlín para poder responderla en cuánto tiempo. ¿Qué Proyecciones, sucede? proyecciones. Si nosotros podemos, número uno, controlar la inflación, y controlar la inflación lo se ve en base al índice de precios, y nosotros podemos seguir bajando la tasa de interés, eso es lo primero que va a impactar positivamente el presupuesto del americano. La tasa de interés en los últimos 3 años ha venido bajando, la tasa de interés se subió 5 y 3 cuartos, 5 y 1 cuarto, puntos básicos, y lo hemos venido bajando en los últimos meses. Pero ya nosotros estamos viendo en este mes de enero que la inflación no tiene la misma tendencia a la baja, sino comienza a subir. Y cuando la inflación comienza a subir, tú tienes dos maneras de bajar la inflación cuando la tienes que atacar puntualmente. Y es básicamente subiendo la tasa de interés para restringir el flujo de dinero que hay en la economía o simplemente aumentando los ingresos. Aumentar los ingresos toma más tiempo. Entonces la medida inmediata es subir la tasa de interés. Cuando sube la tasa de interés al ciudadano común, al ciudadano a pie, eso le pega en el bolsillo y se siente más pobre. Eso, si nosotros logramos controlar la inflación, que la tendencia siga y nosotros podemos tener dentro de un año una tasa de interés que no va a llegar a las tasas que eran. Nosotros tenemos el 7% hoy, cuesta financiar una casa. Hace 3 o 4 años costaba el 3% financiar una casa. De hecho, habían financiamientos más bajos del 3%. Estos números son irreconocibles en el resto del mundo, o particularmente en países latinoamericanos donde la tasa de interés es otra cosa completamente y la economía funciona de otra manera. Pero si se logra eso, entonces nosotros pudiéramos ver, me preguntas en cuánto tiempo, nosotros en un año pudiéramos tener una economía saludable para el ciudadano común. Si eso no se logra, si comenzamos a ver la inflación escalar, entonces vamos a tener que manejar la tasa de interés y la tasa de interés va a tener un impacto. Yo en la primera parte de los comentarios que les hacía, les explicaba que si nosotros subimos los aranceles, los otros países no se van a quedar tranquilos. Y no solo eso, sino que el precio del producto terminado va a tener una incidencia directa sobre el ciudadano común y entonces no vas a poder bajar la tasa de interés y en consecuencia la calidad de vida tiende a disminuir. Y ahí es cuando no tengo la bata de lunas y el cucurucho y la bola de cristal para poder ver el futuro, pero dependemos específicamente de eso. Sí, nosotros en un año podemos tener condiciones muchísimo mejores si logramos seguir manejando la oferta monetaria y la tasa de interés como se ha venido haciendo en los últimos 2 o 3 años. Si no lo logramos, pues la situación será otra, pero a lo mejor logramos otras medidas de productividad y a lo mejor los aranceles no se imponen de la manera como se está amenazando y a lo mejor las políticas migratorias pueden lograr un incentivo si se hacen de determinada manera y el temor que existe no funciona así. Todo es factible. Nosotros hoy tenemos un gobierno que tiene planes. Vamos a ver. Y está claro en la mente de todo el mundo cuáles son los planes. Eso no es oscuro, porque lo están diciendo en el megáfono todos los días. Sabemos lo que va a pasar. Lo que hay que observar, tasa de interés. Si la tasa de interés baja, vamos a estar mejores los ciudadanos comunes. Si la tasa de interés sube, en los próximos 10 meses vamos a estar peores. Gracias por la respuesta. La gente entiende que no es lo que va a pasar necesariamente, sino que son proyecciones en base a lo que se ha dicho y a tu experiencia en la economía. Tocaste un punto importante, América Latina. ¿Cuál consideras que puede ser la política de Donald Trump, quien ya de antemano ha dicho que no necesita de América Latina? Sí, América Latina, ahí hay un problema político y es un problema sociopolítico. Porque nosotros tenemos y mi tema es el tema económico, no el tema político, pero les voy a, Sí. les voy a hacer los comentarios. Nosotros, en los últimos 30 años, América Latina se fue cambiando ideológicamente a la izquierda. Y tú tienes economías muy grandes y se hicieron alianzas estratégicas de los países que llevan otros nombres, que quieren organizarse de otra manera, muchas con el auspicio de China y a otras con el auspicio de Arabia Saudita y otros con otra serie pero es un concepto netamente ideológico. Brasil ha jugado un papel fundamental allí y que son las economías grandes.
Eso recientemente comienza a cojear. Y comienza a cojear porque tienes una situación como la de Argentina, como la de Milei, que te hace un cambio completamente en lo que es en la tendencia ideológica. Entonces, América Latina está de alguna manera estirándose. Pero lo que sucede es que las economías de América Latina, hay un cuadro que a mí si hubiera sabido que la pregunta que me van a hacer, que me ibas a hacer era esta, yo les muestro el cuadro y es cómo se divide la torta de la economía en el mundo. En algún otro momento se los puedo mostrar. ¿Y qué sucede? Bueno, los Estados Unidos y China son la economía. Por supuesto, Europa es la otra parte, pero Europa como un todo, porque si uno contempla solamente Alemania, Alemania es el 5%, 6%, no lo recuerdo, mientras que los Estados Unidos es como el 25% y China es como el 21% de la economía total. ¿Cuánto de la economía es Brasil? ¿O cuánto de la economía es Argentina? ¿O cuánto de la economía mundial es Latinoamérica? Influye muy poco, mueve muy poco la aguja. Y Latinoamérica siempre fue vista como un eminente exportador de materias primas. Cuando los países no son desarrollados, pues eso es lo que hacen, exportan materias primas. La materia prima como tal no lleva un valor agregado sustancial para quien lo extrae. ¿Por qué? Porque no tienes valor agregado y como consecuencia el pago es relativamente poco para la sociedad, independientemente que lo tengas. Entonces, América Latina, mientras no sea, no tenga países que se vayan desarrollando al ritmo de lo que son las necesidades del mundo, seguirá siendo aquello que se llamaba el patio de atrás. Y no por desprecio, Sí. el patio de atrás de los Estados Unidos, pero eso no es por desprecio, es simplemente porque no te puedes sentar en la misma mesa, porque no puedes contribuir, porque no tienes dólares y tienes deuda. Los Estados Unidos tienen una deuda muy grande, pero tienen los dólares, entonces una cosa compensa a la otra y tienen la capacidad de producir y generar ingresos para eventualmente pagar esa deuda. Esa es la parte que no sabemos. América Latina tiene que pensar como país, cada país individual, cómo aumento la productividad y cómo hago que mis ingresos sean mayores para cada uno de los ciudadanos comunes. Y eso tiene que ser un plan, pero los países tienen un tema político y tienen un tema ideológico tan fuerte y uno lo ve en el mensaje de los gobernantes, uno lo ve en el mensaje entre los países. Aquí funciona un poquito distinto, porque aquí también existen los problemas y nosotros vimos los Tulio, discursos. Adelante, por no, favor. gracias por acompañarnos con este brillante análisis que nos permite entender un poco y ponernos en contexto sobre lo que pudiese pasar. El tiempo hablará por sí mismo. Palabras finales en 30 segundos para la gente que nos está viendo. Palabras finales en 30 segundos, yo le doy un mensaje de optimismo. Los tiempos son difíciles, pero nosotros hemos tenido un cambio en el esquema. Tenemos un cisma eh, total en la dirección. Las cosas pueden salir mal, sí, pueden salir mal como consecuencia de la aceleración y del cambio completo de tendencia, y eso es muy, muy complicado. Ya yo les estoy hablando del tema de los aranceles, pero hay una cantidad de expectativas buenas, sobre todo lo que es la parte de realinear a los Estados Unidos con el tema de altísima tecnología. Eso es algo formidable y en la medida que los Estados Unidos puedan rebalancear sus presupuestos con esas nuevas tendencias, pueden beneficiar a la sociedad. Los Estados Unidos después de la Segunda Guerra lo que hicieron fue beneficiar sustancialmente a la sociedad, permitieron que la sociedad mundial se fabricase todo en todas partes, cómo protegían los embarques, se acabó la piratería. Ya los Estados Unidos no cubren ese papel, pero pudieran cubrir otro que la nueva sociedad habla de la nueva tecnología de avanzada, habla de esos chips, habla de la inteligencia artificial y habla de esa nueva sociedad. Si nos preparamos y estamos allí, la contribución puede ser muy buena, no solo para los Estados Unidos, sino para el mundo entero. Vamos a ver cómo nos administramos, vamos a ver cuáles son las medidas y si no somos eso que llamaban cuando uno estaba niño los carritos chocones que habían en los parques de diversiones. Gracias, gracias por acompañarnos, Tulio. Feliz día. Muchas gracias, feliz día. Era Tulio Rodríguez haciendo el día de hoy las proyecciones económicas para Estados Unidos y algunos países del mundo. Hacemos una breve pausa comercial. Quédese allí conectados con nuestra señal. En breve, mucho más de Buenos Días por BPI TV.